Hola, soy Agostina. Hola, yo soy Ariadna. Hoy vamos a estar repasando el libro 5 de la política de Aristóteles. En el libro 5 de la política, Aristóteles comienza hablando sobre las causas principales de los cambios de regímenes. Él entiende que hay muchos regímenes existentes que están basados en la justicia y en la igualdad proporcional, pero que no las alcanzan. Esto es debido a que la democracia surge con la idea de que todos son iguales en un aspecto y eso lo hace iguales en absoluto, y la oligarquía en suponer que los que son desiguales en un solo punto, en este caso sería la desigualdad en bienes, supone que son desiguales absolutamente. Es por esto que cada uno tiene su concepción de justicia y cuando no participan del poder según esta concepción, se sublevan. Por eso los cambios se producen de dos maneras. Una veces conciernen al régimen, es decir, lo hacen para implantar otro en el lugar del establecido, y otras veces se trata de una cuestión de más o de menos, es decir, que la oligarquía, por ejemplo, sea más oligárquica o menos oligárquica. Y otras veces es para cambiar alguna parte del régimen, que sería, por ejemplo, establecer o suprimir alguna magistratura. Bien, la sublevación tiene por causa la desigualdad, pero no si son desiguales proporcionalmente, porque en general se sublevan intentando buscar la igualdad. Pero hay dos tipos de igualdad, la igualdad numérica y la igualdad según el mérito. La numérica se trata de lo que es idéntico o igual en cantidad o tamaño, y el mérito lo que es igual en proporción. Bueno, el autor nos dice que existen dos regímenes, la democracia y la oligarquía, pero que se organicen absoluta y totalmente en una sola clase de igualdad es malo, y esto se evidencia porque ninguno es duradero. Por otro lado, el autor plantea que hay tres clases de motivos que dan lugar a las revueltas: el estado de ánimo, por qué causa, y en tercer lugar, cuáles son los orígenes de las agitaciones civiles y de las disensiones entre los ciudadanos. La causa general del estado de ánimo es lo que ya mencionamos anteriormente, que aquellos que aspiran a la igualdad se sublevan si creen que siendo iguales tienen menos que los que tienen más, y los que aspiran a la desigualdad y a la supremacía si suponen que siendo desiguales no tienen más sino igual o menos. De hecho, se dice que si son inferiores se sublevan para ser iguales, y si son iguales para ser superiores. Las causas por las que se sublevan van a ser el lucro, el honor, y lo contrario a esto sería escapar de la deshonra y el castigo. Las causas y los principios de estos movimientos, de donde nace este estado de ánimo, van a ser el lucro y el honor, como ya dijimos, pero también menciona otras causas como la soberbia, el miedo, la supremacía, el desprecio, el crecimiento desproporcionado, y otras causas como la intriga, la negligencia, las nimiedades y la disparidad. Aristóteles nos dice que por miedo se sublevan los que han cometido injusticias y temen de pagar su pena, y los que están a punto de ser víctimas de una injusticia y quieren anticiparse antes de sufrirla. También por negligencia, por ejemplo, cuando permiten ingresar a las magistraturas supremas a aquellos que no son amigos del régimen. Y también nos dice que por causas pequeñas se pueden producir grandes efectos y que generalmente se dan mediante aquellos que están al frente de los asuntos. Por eso se debe tomar precauciones desde el principio, ya que en general las disensiones de los ciudadanos distinguidos hacen participar en ellas a toda la sociedad. Las revoluciones en la democracia se dan por la insolencia de los demagogos. Unas veces en el aspecto privado denuncian falsamente a los que tienen riquezas y los incitan a aliarse, y otras veces para complacer al pueblo
tratan injustamente a los notables y los hacen unirse haciendo reparto de sus haciendas o de sus ingresos mediante las cargas públicas. Anteriormente, el hombre llegaba a ser demagogo y tendía a orientarse a la tiranía. Esto sucedía porque las principales magistraturas estaban en manos de ciertas personas y además las ciudades no eran grandes, sino que el pueblo vivía en los campos, ocupados cada uno en sus trabajos, y los dirigentes del pueblo se tiraban a la tiranía cuando lograban la confianza del pueblo, que estaba basada en su odio contra los ricos. Otro de los cambios también que llevan a una democracia más reciente es que los cargos son electivos y no a partir de las rentas, sino que los elige el pueblo. Con respecto a las revoluciones en la oligarquía, podemos decir que se transforman de dos formas. Por un lado, si los oligarcas tratan injustamente al pueblo, ya que todo el mundo está capacitado para ser jefe, especialmente cuando resulta que ese jefe surge de la propia oligarquía. Y por otro lado, cuando el levantamiento parte de los mismos ricos, pero no de los que se encuentran en los cargos. Las alteraciones de las oligarquías proceden a causa de la rivalidad entre los que hacen demagogía, es decir, de los que aspiran a la tiranía. Esto puede ser de dos clases, en el seno de la misma minoría, y otra cuando los que forman parte del gobierno oligárquico atraen con procedimientos demagógicos al pueblo. Sucede lo mismo en todas las oligarquías, donde los magistrados no son elegidos por la misma clase que desempeña las magistraturas, sino que las magistraturas salen de los que tienen grandes rentas, pero elige el pueblo. Además, se producen cambios cuando algunos intentan restringir la oligarquía a un número más pequeño, porque los que buscan la igualdad se ven obligados a pedir ayuda al pueblo. Se dan también cambios en la oligarquía cuando los oligarcas gastan sus bienes privados viviendo desenfrenadamente. Unas veces intentan producir algún cambio y otras veces roban los bienes públicos, ya que tratan de ser, digamos, revolucionarios, pero son ellos mismos los que aspiran a la tiranía. También se producen revoluciones en este régimen en la guerra y en la paz. En la guerra, cuando los oligarcas desconfían del pueblo y se ven obligados a servirse de mercenarios, y otras veces, por miedo a esto, conceden a la multitud una participación en el gobierno, pidiendo ayuda al pueblo, digamos. Y en la paz, cuando por desconfianza mutua entregan la defensa a los soldados y a un magistrado mediador que algunas veces llega a ser dueño de ambos bandos. Se producen revueltas también dentro de la misma oligarquía por el desprecio entre unos y otros. Por ejemplo, el autor pone un ejemplo de un problema amoroso, digamos. Por otro lado, muchas oligarquías también son derribadas a causa de su carácter despótico. Otra forma de revolución es cuando las funciones del consejo, de los tribunales y de las magistraturas se fundan en las rentas, porque puede que en etapa de prosperidad todos participen de todo. En lo que refiere a la aristocracia, hay que entender que las sublevaciones se producen porque son pocos los que participan de los honores. Por ejemplo, cuando unos son demasiado pobres y otros demasiado ricos, y también cuando uno tiene mucho poder y quiere que cada vez sea mayor, tiende a mandar solo. Pero Aristóteles nos dice que generalmente se producen porque los regímenes que se inclinan más hacia la oligarquía se llaman aristocracias, y las que se inclinan más hacia la masa, repúblicas.
pero son más seguras las repúblicas porque lo numeroso es más fuerte y están más contentos los ciudadanos cuando participan igualmente de las cosas. Mientras que los que viven en abundancia, si el régimen les da supremacía, tienden a enorgullecerse y a ser insaciables. Además, como todos los regímenes aristocráticos son oligárquicos, los notables adquieren cada vez más ventajas y hacen lo que quieren. Los regímenes se destruyen unas veces desde dentro y otras desde afuera, digamos, cuando hay un régimen contrario cerca o lejos, pero que tiene poder. Aristóteles también desarrolla ciertos medios para asegurar la estabilidad política. Por un lado, se debe vigilar que no se infrinja la ley, sobre todo aquello que parece de poca importancia, porque, por ejemplo, si un gasto pequeño se da frecuentemente, termina con las fortunas. Algunas aristocracias y oligarquías duran porque quienes están en el poder tratan bien a quienes están fuera y también los que están dentro, y se tratan democráticamente. Los regímenes políticos se conservan no solo por estar lejos de los elementos que los destruyen, sino que a veces incluso porque están cerca. A causa del miedo, por ejemplo, los gobernantes mantienen con más fuerza el gobierno. Además, las rivalidades y discordias entre los notables hay que tratar de prevenirlas mediante leyes y proteger a aquellos que están fuera de la disputa antes de que sean afectados también. En cuanto a una medida común a todos los regímenes, es que nadie crezca excesivamente, o sea, desproporcionadamente, sino más bien que se intente asignar cargos modestos y de larga duración, o al menos que no se quiten todos a la vez, sino que sea gradualmente. También hay que controlar las vidas privadas porque originan revoluciones. Se debe crear una magistratura que vigile a los que llevan una vida que no esté de acuerdo con el régimen. Y hay que cuidarse de la prosperidad excesiva de un solo sector de la ciudad. Y también es muy importante en todo régimen que las leyes y el resto de la administración estén organizados de modo que no sea posible que las magistraturas sean una fuente de lucro. Bueno, entonces para continuar con la segunda parte del libro 5 de la Política de Aristóteles, vamos a adentrarnos a lo que es el tema de las leyes. Para Aristóteles, las leyes son muy importantes porque estas ayudan y son una herramienta útil, se quiere decir, para conservar los regímenes. Dice que es necesario y ve incluso a las leyes como un punto medio porque lo que dice él es que mucho de lo que es democrático, o mejor dicho, mucho de lo que parece democrático termina por destruir a las democracias y mucho de lo que parece ser oligárquico termina también por destruir las oligarquías. Entonces, Aristóteles dice que los que piensan que la suya es la única virtud tienden al exceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que es necesario un punto medio porque los excesos nos pueden llevar entonces a la decadencia y si nos referimos entonces exclusivamente a los regímenes políticos, podemos decir que si con la carencia de un punto medio nos va a llevar entonces a la decadencia del régimen. Entonces, es necesario que tanto el legislador como el político no desconozcan cuáles son los elementos que conservan y cuáles son los que destruyen al régimen. Por ejemplo, hay elementos democráticos que ayudan a conservar la democracia, pero también hay elementos democráticos que, podemos decir, contribuyen a su destrucción. Y así con la oligarquía. Por ejemplo, uno de los ejemplos a los que alude Aristóteles dice que ninguno
de los regímenes de los que estamos hablando, es decir, la de la democracia y de la oligarquía, pueden subsistir sin los ricos y sin el pueblo, es decir, sin esa diferencia. ¿Por qué? Porque dice, si se llega a una igualdad de la fortuna, es decir, que no haya diferencias entre una clase y la otra, necesariamente el régimen se va a convertir en otro. De tal modo entonces que al destruir esa diferencia de clases, con estas leyes excesivas, se van a destruir los regímenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es necesario el punto medio en este tipo de leyes, que en este caso podríamos decir que sería una ley democrática, por ejemplo, y que por lo tanto se destruiría entonces al régimen democrático. Lo más importante para que perduren los regímenes, y que ahora todos descuidan, dice Aristóteles, es la educación de acuerdo al régimen. Dice que las leyes más beneficiosas para cada tipo de régimen no van a tener utilidad si los ciudadanos no están acostumbrados y no están educados en el régimen. Por ejemplo, si no están educados democráticamente, si las leyes son democráticas, o bien si no están educados oligárquicamente, si las leyes son oligárquicas. Y así, bueno, con el resto también de los regímenes. En lo que respecta a la monarquía, dice Aristóteles que esta comparte generalidades planteadas para todos los regímenes que anteriormente se habían explicado. Dice que esta se corresponde con la aristocracia y con la tiranía. Y entonces, en concordancia con lo anterior, el autor plantea de que la monarquía se compone por las formas extremas de democracia y por las formas extremas de la oligarquía. Y esto es, dice el autor, muy perjudicial para los gobernados. ¿Por qué? Porque va a contener tanto las desviaciones y los errores de ambos sistemas. De la oligarquía va a heredar su objetivo, que es la riqueza, y por la cual se mantiene el lujo y la guardia, que está compuesta por los mercenarios. También agrega de que hereda la no confianza de los asuntos al pueblo y el hacer el mal a la masa, es decir, este desprecio hacia el pueblo. Y de la democracia entonces va a heredar el hacer la guerra a los notables e intentar destruirlos secreta y abiertamente, es decir, tiene una visión de los notables y que los considera estos como un obstáculo básicamente. Luego Aristóteles va a dar una serie de características tanto para la monarquía y el rey como para la tiranía y el tirano. Lo que respecta a la monarquía, él va a decir que ésta se va a originar para la protección de las clases acomodadas frente al pueblo. Con respecto al rey, dice que éste está designado por su superioridad en virtud o en acciones que proceden de tal virtud o de algún tipo de excelencia que éste posea. Es decir, que el rey se va a destacar del resto por ser superior en virtud. En tercer lugar, él va a decir que tanto la monarquía y la aristocracia se corresponden, puesto que ambas se basan tanto en el mérito como en la virtud personal. Por último, establece que el objetivo del rey es el bien y que éste apunta hacia el honor. A diferencia, en la tiranía, él dice que ésta se va a enfrentar a los notables y que busca proteger al pueblo de las injusticias de este sector. Podríamos contraponerlo entonces con la característica que le da al origen de la democracia como protectora de las clases superiores. Y con respecto al tirano, dice que éste emana del mismo pueblo, él proviene del pueblo y que apunta al provecho personal. También dice que su objetivo es el placer y que sus ambiciones son las riquezas. Otra cuestión muy importante a destacar es que lo opuesto a la monarquía es la aristocracia y lo opuesto a la tiranía es la democracia.
Por último, destaca que las causas de destrucción de la monarquía se originan al interior de esta. Y esto se debe a que quienes componen el gobierno, podríamos decir, de la monarquía, intentan gobernar más tiránicamente. Y, dice Aristóteles, se conducen de una forma más despreciable. Entonces, esto ocasiona una disensión, o podríamos decir un choque entre opiniones y propuestas, lo cual entonces provoca que la misma monarquía caiga. Entonces, lo que destaca es que para que la monarquía pueda conservarse, es necesario conducirla con moderación. Ahora bien, con lo que respecta a la tiranía, hay tres cuestiones a destacar. En primer lugar, las causas por las cuales se las ataca. Aristóteles dice que estas son dos. Por un lado el odio y por el otro lado el desprecio. No hay una más importante que la otra, simplemente las dos, se presentan en diferentes situaciones. Luego, para la conservación de las tiranías, lo que destaca Aristóteles es que es muy importante que aquellos que sobresalen y los orgullosos deben ser reprimidos. No se debe permitir que estos, podemos decir, acaparen la atención del resto del pueblo. Es muy importante que no se permitan comidas, asociaciones, educación, porque en estos momentos dice que es donde suelen nacer los sentimientos. Y por último, y ligado con esto también, es importante que se vigile la actividad de los ciudadanos. Incluso se debe procurar que todos se desconozcan lo más posible los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser poco probable que entre estos puedan hablar, puedan incluso puedan organizarse y así convertirse en contra del tirano. Por último, dice Aristóteles que la tiranía tiene tres objetivos. En un primer lugar, dice de que los súbditos piensen poco, porque de esta forma nadie va a conspirar contra nadie, como decíamos anteriormente. En segundo lugar, es necesario que desconfíen los unos de los otros, porque la tiranía no se derriba hasta que algunos ciudadanos confíen en sí mismos. Y por último, dice que es importante la imposibilidad de acción. ¿Esto qué quiere decir? Dice que nadie emprende lo imposible. De modo que la tiranía no se derriba si no se dispone de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si se define como imposible la destrucción o el derrocamiento de la tiranía, entonces nadie va antes de finalizar con este repaso del libro 5 de la política de Aristóteles, me parecía muy importante destacar y explicar estos dos puntos. Por un lado, los regímenes que menos duran de todos los regímenes que enumera Aristóteles son la oligarquía y la tiranía. Esto lo podemos ejemplificar y lo podemos, si se quiere, justificar si prestamos atención a lo que explicamos anteriormente sobre las causas de la caída y de cómo se conservan los regímenes, en específico estos dos. Y por último, Aristóteles realiza una crítica a Platón en lo que respecta a la degeneración de los regímenes. Recordemos que Platón planteaba básicamente algo lineal, ¿no? Del mejor se degradaba hacia el peor y así sucesivamente. Lo que dice Aristóteles es que no solo cambian al siguiente, sino que cambian al contrario, como habíamos dicho anteriormente, de que lo contrario a la tiranía, por ejemplo, era la democracia. Otra de las cosas que le critica también es que, habiendo tantos tipos de democracias, de oligarquías, no se puede hablar de los cambios de unas hacia otras como si existiera un solo tipo de cada una de ellas. Así que, por lo tanto, cree que esta degradación de un régimen hacia otro que plantea Platón es errado.